Mi nuera me echó como a un perro. Nunca imaginó el regalo que le dejé antes de irme. Graciela estaba en el umbral de mi propia casa con los brazos cruzados y esa sonrisa que guardaba para cuando creía que ya había ganado. Mi hijo Amancio estaba 2 pasos atrás, mirando el piso. Don Evaristo, mi vecino de 30 años, había salido a ver qué pasaba y seguía ahí en la banqueta, con una llave de tubo en la mano. Yo bajé los últimos escalones con mi maleta. Era pequeña. Lo que necesitaba de verdad ya no estaba en esa casa. Me detuve en la entrada. Saqué un sobre del bolsillo interior de mi chamarra. Lo puse sobre la mesa del recibidor. Esto es el regalo que te dejo antes de irme, Graciela. Sin prisa. Salí sin voltear. Don Evaristo me vio alejarse. Graciela tomó el sobre de la mesa y lo sostuvo frente a ella. «¿Qué es esto?», preguntó. No respondí. Mientras yo cruzaba la puerta, escuché a Amancio preguntarle qué había dentro. «Seguro no es nada», respondió ella. «Pero lo que tenía adentro iba a cambiarles la vida. Si quieres saber qué había en ese sobre, sigue escuchando. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Me llamo Isidoro Nájera. Tengo 72 años y pasé más de 40 de ellos parado frente a un pizarrón enseñando matemáticas en una institución pública de educación superior de la ciudad. No fue una vocación que elegí con mucha ceremonia. Cuando terminé la universidad, la institución me ofreció un contrato y yo lo tomé porque Esperanza y yo acabábamos de casarnos y necesitábamos pagar la renta de un departamento chico en el centro. Pero con los años, entendí que ser maestro no era solo una manera de ganarme la vida. Era la única profesión en la que uno puede ver, en tiempo real, cómo una persona cambia por dentro. Ese momento en que un alumno que lleva semanas bloqueado frente a un problema de álgebra o de cálculo integral, de repente entiende la demostración y lo ves en sus ojos. No alivio, sino algo más limpio, algo parecido al orgullo. Ese momento lo viví cientos de veces en todos esos años y nunca se gastó. Cada vez valió lo mismo que la primera. Me jubilé a los 67 años con pensión del ISSST. No es una pensión espléndida, pero es puntual y es mía. Con ella pago la luz, el gas, el agua, el mandado de la semana, los medicamentos para la presión que tomo desde los 60 y me sobra lo suficiente para guardar algo cada mes. Nunca en mi vida le pedí dinero a mis hijos y no iba a empezar. La casa, ubicada en una colonia tradicional de San Luis Potosí, la construimos Esperanza y yo a principios de los años 90. No la compramos hecha, la levantamos de a poco, un cuarto a la vez, los fines de semana en que yo no tenía clase y ella no trabajaba en la secretaría del municipio. El primer año techamos la planta baja, nada más. El segundo subimos los muros del segundo piso. El tercer año echamos la losa del techo y ese mismo fin de semana, Esperanza plantó en el patio de atrás un árbol de lima que compró en un vivero de las afueras de la ciudad. Un arbolito de menos de 1 metro que ella metió en el carro envuelto en periódico viejo. «Se lo pongo a la casa de regalo», me dijo. El árbol tardó 5 años en dar fruta, pero cuando empezó ya no paró. Mis hijos crecieron con ese árbol. Cuando Amancio tenía 10 años, intentó subirse a las ramas y se cayó y se rompió un diente. Mauricio, el menor, usaba las limas para lanzarlas contra la barda del vecino cuando creía que nadie lo veía. Una vez Esperanza me dijo que Graciela no entraba a una habitación sin empezar a decidir qué debía cambiarse. En aquel tiempo me reí. Después dejé de encontrarle gracia. Amancio se quedó en San Luis Potosí. Estudió administración de empresas, trabajó en varias compañías medianas de la ciudad, logística, distribución, un par de años en el sector gobierno. Y a los 32 años se casó con Graciela Fuentes, una mujer del norte del estado que había llegado a estudiar contabilidad y se quedó a vivir en la ciudad.
Los primeros años no tuve ningún problema con Graciela. Era activa, directa, tenía opiniones claras sobre todo y no le daba pena expresarlas. En ese entonces yo lo interpretaba como carácter. Con el tiempo aprendí a leerlo de otra manera. Lo que yo llamaba carácter era en realidad la costumbre de querer imponer la última palabra en todo, incluyendo en las cosas que no eran suyas. Mauricio, el menor, se fue a Monterrey a los 25 años siguiendo una oferta de trabajo en una empresa de ingeniería. Le fue bien, se asentó, conoció a Sonia, se casaron y nació Valentina. El problema fue que desde que Amancio se casó con Graciela, la relación entre los dos hermanos se fue enfriando. No era que Mauricio quisiera alejarse. Cada vez que planeaba visitar San Luis Potosí, algo lo impedía. Un compromiso de Graciela, que coincidía ese fin de semana, una remodelación en la casa, un viaje de Amancio al interior del estado. Yo también tuve responsabilidad. Acepté demasiadas cancelaciones sin insistir y terminé acostumbrándome a una distancia que nunca debí considerar normal. Mauricio me llamaba 2 o 3 veces por semana. Nos hablábamos más de lo que nos veíamos y eso tenía que bastarme. Esperanza murió hace 5 años, cáncer de páncreas. El diagnóstico llegó en marzo y ella se fue en agosto. 5 meses que pasaron tan rápido que todavía no entiendo bien cómo. Mauricio vino en cuanto pudo, se quedó una semana y después tuvo que volver a Monterrey. Desde entonces llamaba 2 o 3 veces por semana. Me quedé solo en la casa. 2 plantas, 4 cuartos, el patio con el árbol de lima y un silencio que no se parecía a ningún silencio que yo hubiera conocido antes. Me acostumbré a dormir con la televisión encendida, no para ver nada, sino para no escuchar esa ausencia. Cuando Esperanza murió, su testamento dejó en mis manos la parte que legalmente le correspondía de la propiedad. Ambrosio llevó el trámite sucesorio y meses después, la casa quedó adjudicada e inscrita únicamente a mi nombre. Por eso yo podía decidir sobre ella sin necesitar la autorización de mis hijos. Amancio y Graciela vinieron seguido los primeros meses. Yo agradecía la compañía. No me preguntaba por qué de repente venían tanto, porque era más fácil agradecerlo sin pensar demasiado. Los seres humanos somos así. Cuando algo nos conviene emocionalmente, somos muy generosos con nosotros mismos a la hora de interpretar las motivaciones ajenas. Lo que no vi ese primer año, mientras todavía aprendía a vivir sin esperanza, fue que Graciela llevaba meses mirando la casa como si ya fuera suya. Durante la enfermedad de Esperanza, le había dado a Amancio una copia de las llaves para cualquier emergencia. Nunca se la pedí de vuelta. Con el tiempo, Graciela empezó a usarla como si también le perteneciera. La casa seguía siendo la misma. Los muros que Esperanza había elegido pintar de color crema porque decía que el blanco cansa la vista. La reja de herrería que yo había mandado hacer con un herrero de la zona, el número de la casa tallado en azulejo azul sobre la puerta. Esa casa no era solo una propiedad. Era el único lugar en el mundo donde yo había vivido algo que merecía llamarse vida. Don Evaristo fue el primero en decirme, sin decirlo, lo que estaba pasando. Un día que Graciela se fue y yo salí al patio a regar las macetas, él me habló desde la barda de la casa contigua. «Don Isidoro, ¿ya tiene visitas seguido su nuera?» Le dije que sí, que venía a verme. Me miró un momento y después dijo, «Ah, qué bueno», y se metió a su casa. Don Evaristo tiene la costumbre de decir exactamente lo contrario de lo que piensa cuando no quiere meterse en algo que no le corresponde. Esa tarde me quedé pensando en esa pregunta. No dormí bien. Un padre que cede demasiado le enseña a sus hijos que su generosidad no tiene precio, y ellos aprenden a cobrársela. Las visitas de Graciela empezaron a cambiar de naturaleza alrededor del 2.º año después de que murió Esperanza.
Al principio eran visitas normales. Llegaban con Amancio los domingos, comíamos juntos algo sencillo, platicábamos una hora, se iban. Después ella empezó a llegar sola entre semana, con el pretexto de ver cómo estaba yo. Y las conversaciones adquirieron un patrón que yo fui aprendiendo a reconocer. De la misma manera en que un maestro aprende a reconocer cuando un alumno está a punto de hacer trampa, pero todavía no la ha cometido. Una mezcla de halago y preocupación fingida, siempre dirigida hacia el mismo destino. Esta casa necesita mantenimiento, don Isidoro. El techo del segundo piso ya tiene manchas de humedad. ¿No le ha entrado agua? El patio está muy descuidado desde que falta esperanza. ¿No le pesa? Un hombre solo no puede con todo esto. ¿Ha pensado en lo que va a pasar con la propiedad cuando usted ya no esté? Estas cosas, si no se organizan en vida, se vuelven un problema legal muy serio. Hay herencias que acaban en pleito entre hermanos y destruyen familias enteras. Amancio y yo podríamos ayudarlo a organizar eso, si usted nos lo permite. Esa última pregunta la hizo 3 veces en 3 meses distintos, con distintas palabras pero el mismo fondo. La tercera vez que la oí, algo se acomodó adentro de mí. No fue un pensamiento claro todavía. Fue más bien una incomodidad. Esa señal que el cuerpo da antes de que la cabeza lo entienda. Como cuando uno va caminando por una calle conocida de noche y algo cambia en el aire. No sabes qué, no hay nada visible todavía. Pero el paso se acorta solo. Amancio, cuando venía, casi no hablaba. Asentía a lo que decía Graciela, respondía si yo le preguntaba directamente, pero nunca introducía un tema, nunca tomaba la iniciativa, nunca le llevaba la contraria a su esposa delante de mí. Era como si hubiera delegado en ella no solo la conversación, sino también las opiniones, y hubiera descansado en ese arreglo con una comodidad que yo encontraba difícil de entender. Lo conocía desde que era un niño. Amancio siempre tuvo ese miedo particular a quedar mal ante quien más le importaba. El problema era que ahora, quien más le importaba era Graciela, y eso lo hacía estar dispuesto a muchas cosas que antes no habría aceptado. Una noche de martes llamé a Mauricio. Eran casi las 9. Él estaba acostando a Valentina, pero me atendió. No le conté todo porque todavía no sabía bien qué contarle. Le pregunté cómo veía él a su hermano desde afuera. Hubo un silencio en la línea, de esos silencios que en realidad son respuestas. Amancio hace lo que Graciela dice, papá. Lo hace desde hace mucho tiempo. Nosotros lo vemos desde acá. No sé si él lo sabe, pero ya lo aceptó. Colgué con eso dando vueltas. Me serví un vaso de agua. Me lo tomé parado junto al fregadero mirando el patio, y no dormí bien esa noche. 2 semanas después fui a ver a Ambrosio Garza. Nos conocemos desde los años 80. Él llevó los papeles cuando compré el terreno, cuando construimos la casa, cuando Esperanza hizo su testamento. Era uno de esos amigos que uno ve 1 o 2 veces al año, aunque no haya nada urgente, no porque la amistad se haya enfriado, sino porque ambos son hombres ordenados, que no necesitan el contacto constante para saber que la confianza sigue ahí. Cuando llegué a su oficina ese martes y le dije que quería tomar un café y platicar, entendió de inmediato que yo traía algo que me pesaba. Hablé casi 40 minutos. Las visitas, las preguntas de Graciela sobre la herencia, la actitud de Amancio, la sensación de que algo se estaba preparando en una conversación a la que yo no había sido invitado. Ambrosio me escuchó sin interrumpir, con esa concentración que tienen los buenos abogados. No te miran a los ojos todo el tiempo porque están pensando mientras te oyen. Están ordenando lo que escuchan dentro de un esquema que ya conocen. Cuando terminé, Ambrosio puso la taza sobre el escritorio. Cruzó los brazos. Isidoro, te van a pedir que firmes algo. Aún no lo sabes con certeza, pero ellos ya lo decidieron. Me lo dijo sin rodeos y sin gentileza innecesaria.
Hay personas que te entregan las malas noticias con tanta delicadeza que cuando terminas de recibirlas no sabes bien qué recibiste. Ambrosio no es así. Ambrosio es el tipo de hombre que te da la información completa porque te respeta lo suficiente para creer que puedes manejarla. Ambrosio no tenía información secreta ni necesitaba tenerla. Le bastó escuchar las preguntas insistentes sobre la herencia, los comentarios sobre el valor de la casa y la actitud de Amancio. «Todavía no sé qué documento van a llevarte», me dijo, «pero todo indica que intentarán convencerte de transmitirles la propiedad. Necesitamos protegerla antes de que lleguen con algo firmado». Le pregunté qué había que hacer. Él sacó una hoja y empezó a escribir. El trámite no era barato. Entre los gastos bancarios, notariales y registrales, iba a utilizar una parte importante de los ahorros que Esperanza y yo habíamos reunido durante años. No me gustó gastar ese dinero, pero perder la casa habría costado mucho más. Salí de su oficina con una lista de pendientes y una claridad en la cabeza que no había tenido en meses. Eso es lo que hace un buen abogado cuando además es un buen amigo. No solo te dice qué hacer, te recuerda que tienes con qué hacerlo. Yo llegué a esa reunión sintiéndome en desventaja. Salí sintiéndome exactamente al revés. Camino de regreso a casa, me detuve en una papelería de la avenida y compré un cuaderno nuevo, de pasta dura, verde. Lo mismo que usaba en la institución para llevar registro de los grupos. Esa noche, sentado en la cocina con el café ya frío sobre la mesa, empecé a anotar fechas. La primera vez que Graciela me hizo el comentario sobre la herencia, con día y mes. La segunda vez. La tercera. La visita que hizo sola entre semana. Los cambios en el trato de Amancio. No porque pensara usar eso de inmediato, sino porque un hombre que lleva décadas enseñando matemáticas sabe que los datos sin registro son datos perdidos, y los datos perdidos no demuestran nada cuando más los necesitas. Anoté todo lo que recordaba y dejé el cuaderno en el cajón del buró, encima de la carpeta azul con los documentos originales de la escritura de la casa. El que avisa en voz baja ya decidió. El que sonríe mientras avisa ya planificó. El plan era este. Antes de que Graciela me presentara cualquier documento para firmar, yo iba a constituir un fideicomiso irrevocable sobre la casa. El fideicomiso nombraría a Valentina, mi nieta de 8 años, la hija de Mauricio, a quien la distancia, las tensiones dentro de la familia y nuestra propia pasividad habían mantenido lejos de mí durante años, como fideicomisaria, destinataria de la propiedad cuando yo falleciera. Mientras viviera, conservaría el derecho vitalicio de habitar la casa y de autorizar el acceso de mi familia, conforme a las condiciones del fideicomiso. Podría usar el inmueble, pero ya no venderlo ni donarlo por mi cuenta. La institución fiduciaria sería un banco con sucursal en San Luis Potosí. Una vez constituido y debidamente inscrito en el registro público de la propiedad del Estado, yo no podría revocarlo unilateralmente ni transmitir la casa fuera de las condiciones establecidas. El banco fiduciario tendría que actuar conforme a los fines pactados, y cualquier operación incompatible con ellos sería rechazada. ¿Puede hacer algo Graciela contra eso?, pregunté. Nada que no implique un proceso judicial largo y sin garantías de éxito, respondió Ambrosio. Ya no podrías donarla ni venderla por tu cuenta. El inmueble quedaría sujeto a las condiciones del fideicomiso y a la intervención de la institución fiduciaria. La segunda parte del plan era mucho más sencilla. No discutiría con ellos ni rechazaría la propuesta de inmediato. Les diría que estaba dispuesto a revisar cualquier donación, pero que cualquier firma tendría que hacerse ante un notario elegido por mí. Mientras Graciela creyera que yo seguía considerando su propuesta, Ambrosio terminaría de proteger la casa. El documento que Graciela llevara no transmitiría por sí solo la propiedad.
Para hacerlo, necesitarían formalizar la operación ante notario, presentar la documentación del inmueble y obtener la inscripción correspondiente. Eso nos daba tiempo, y Ambrosio pensaba utilizarlo. Esa noche llamé a Mauricio. Era tarde, pero él contestó de inmediato. Le expliqué todo: el fideicomiso, la estrategia con Ambrosio, la dirección que estaban tomando las visitas de Graciela. Mauricio escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un silencio largo y después lo escuché respirar diferente, esa manera de respirar que uno tiene cuando está tratando de que no se note que se le juntaron las emociones. ¿Valentina va a ser la beneficiaria?, dijo al fin. Sí, con nombre completo y CURP. Papá, ella ni sabe bien quién es usted. Yo no la he podido llevar a San Luis desde que tenía 4 años. Lo sé, Mauricio, por eso es ella. Mauricio no respondió de inmediato. Cuando habló de nuevo, la voz le salió diferente, más asentada. ¿Qué necesita de mí? Que confirmes que estás de acuerdo y que le envíes a Ambrosio la documentación de Valentina. Sin eso, el banco no terminará de preparar el contrato. Ya estoy de acuerdo desde hace rato, dijo. Mauricio envió las copias esa misma noche. Durante los días siguientes, Ambrosio completó el expediente con el banco y la notaría. Firmé el fideicomiso un martes por la tarde, en una notaría del Centro Histórico de San Luis Potosí, ante el licenciado Cendejas. Ambrosio estuvo presente. Llegamos sin avisarle a nadie, como se hace cuando uno no quiere que el proceso se interrumpa. El licenciado Cendejas conoce a Ambrosio de décadas, así que el trámite fue directo. Nos recibió en su oficina a las 4, revisó los documentos que ya habíamos preparado, verificó mi identificación y la escritura original de la casa y procedió a elaborar el instrumento. Leí cada cláusula antes de firmar. El banco había aceptado el cargo de fiduciario mediante carta de aceptación que Ambrosio gestionó con anticipación. Valentina quedó designada en el contrato como fideicomisaria con nombre completo, CURP, y los datos de Mauricio como representante durante su minoría de edad. Yo comparecí como fideicomitente y me reservé los derechos pactados sobre la casa mientras viviera. Salí de la notaría a las 6:30 de la tarde. El sol de San Luis Potosí ya estaba bajo, pintando de naranja las fachadas de cantera rosa del centro histórico. El instrumento fue presentado para inscripción esa misma semana. El trámite tardó varios días hábiles, durante los cuales Ambrosio dio seguimiento al folio de entrada. La confirmación definitiva llegó la semana siguiente. Graciela llegó a mi casa con una carpeta manila mientras ese proceso aún estaba en curso. Prepararse en silencio es la única forma de ganar sin pelear. Graciela puso la carpeta sobre la mesa de mi cocina con la seriedad de quien entrega un informe en una junta ejecutiva. Amancio venía con ella, pero se quedó junto a la puerta de la cocina, apoyado en el marco, con los brazos cruzados y los ojos mirando hacia la ventana. Ninguno de los dos me había avisado que vendrían esa tarde. Don Isidoro, Amancio y yo hemos estado hablando mucho sobre su situación, empezó Graciela, con ese tono que le había escuchado ya muchas veces, formal, pero no frío, preocupado, pero sin que la preocupación le cueste nada. Lo que vemos es que lo más prudente es organizar la herencia en vida, para evitar cualquier problema cuando usted ya no esté. Estas cosas, si no se arreglan a tiempo, se vuelven conflictos muy serios. Hay familias que se destruyen por no haber previsto. Nosotros no queremos eso. Hemos preparado una propuesta para que usted done la propiedad a Amancio. Como él es su hijo, todo sería más sencillo y la casa seguiría dentro de la familia. Usted quedaría como habitante principal mientras viva, sin que nadie lo moleste. Y cuando falte, no hay ningún trámite de sucesión, ningún costo, ningún problema. Todo queda en orden. Graciela hablaba como si la propiedad fuera a quedar en manos de los dos, aunque en los papeles el único beneficiario de su plan era Amancio. Abrí la carpeta.
Revisé el documento con la misma concentración con que revisaba los exámenes de mis alumnos. Sin prisa, sin saltarme renglones. Era una propuesta bien presentada, pero lo que describía requería formalizarse ante notario, acreditar la documentación del inmueble y completar el proceso de inscripción. Ninguna firma en una cocina transfería una propiedad. Graciela esperaba de pie al otro lado de la mesa. Amancio no se había movido del marco de la puerta. Bajé la carpeta sobre la mesa. «Estoy dispuesto a considerarlo», les dije, «pero no voy a firmar una propiedad aquí. Ambrosio revisará el documento y, si todo está en orden, lo veremos ante notario». Graciela no quedó satisfecha, pero creyó que ya había conseguido lo más difícil, mi consentimiento en principio. Se fueron con esa impresión. Amancio salió sin mirarme. Yo me quedé en la cocina después de que se cerró la puerta. Por el momento, Graciela y Amancio no podían ver la distancia que había entre lo que creían que había pasado y lo que realmente estaba pasando. Era una distancia muy grande. Al cabo de unos días, Ambrosio me confirmó que la inscripción del fideicomiso había quedado completada en el registro público de la propiedad. Lo guardé en el historial del teléfono como si fuera una foto de algo importante. Me serví un vaso de agua y sentí que algo que había estado tenso semanas enteras se asentaba por fin. Ese fin de semana no pasó nada. Graciela no fue. Amancio tampoco. El sábado fui al mercado del Rumbo. Saludé a la señora del puesto de verduras que me conoce desde que Esperanza compraba ahí. «¿Y doña Esperanza?», me preguntó, como siempre. «Ya se fue», le dije, como siempre. El domingo fui a misa. La Catedral de San Luis Potosí los domingos tiene una luz y un silencio que me hacen bien, y en ese período los necesitaba. Los días que siguieron confirmaron todo lo que ya sabía. El trato cambió de manera visible y rápida. Poco a poco dejaron de preguntarme antes de mover cualquier cosa. Graciela empezó a referirse a la cocina como nuestra cocina. En conversaciones telefónicas que tenía en voz alta, sin importarle que yo estuviera ahí. Reorganizó el cajón de los cubiertos. Colocó un espejo nuevo en la entrada, sustituyendo el perchero que yo había tenido 30 años. Amancio llegó un miércoles con una cinta métrica y midió el cuarto de Esperanza. Cuando le pregunté para qué, dijo que Graciela quería ver si les alcanzaba para algo. No dijo qué. Un martes llegué a la sala después de mi caminata matutina y encontré sobre la mesa del comedor un folder de una agencia inmobiliaria abierto en la sección de evaluación de propiedades de la zona. Había anotaciones a mano en el margen, metros cuadrados de la propiedad, precio estimado por metro, costo de remodelación mínima necesaria para mejorar plusvalía. Alguien había subrayado con pluma roja el rango de precio de venta al que la propiedad podría aspirar con trabajo de mejora. No lo toqué. Lo dejé exactamente donde estaba. Me fui a mi cuarto y le conté a Ambrosio lo que había visto. Poco después empezaron a quedarse algunas noches. Graciela decía que era para ayudarme con la casa, aunque nunca le pedí ayuda. Primero dejaron una bolsa con ropa. Luego aparecieron artículos de baño en la recámara de visitas. Cuando quise darme cuenta, ya entraban y salían como si vivieran ahí. La semana siguiente fue la más larga de todo ese período. No porque hubiera un episodio particular, sino porque el ambiente en la casa había cambiado de manera que ya no podía ignorarse. No era un cambio violento, era algo más sutil y más desagradable. Era el cambio de quien ya no te trata como al dueño de un lugar, sino como a un estorbo que todavía no termina de irse. Graciela no me decía nada directamente. No tenía que hacerlo. Me lo decía la manera en que dejaba los platos en el fregadero para que yo los lavara, como si esa fuera mi función. Me lo decía el hecho de que Amancio dejó de preguntarme cómo estaba cuando llegaba. Una tarde entré a la sala y Graciela estaba hablando por teléfono. Me vio entrar y no bajó la voz ni fue a otro cuarto.
Le decía a quien fuera que estaba al teléfono que el asunto ya estaba en orden y que solo era cuestión de dar los últimos pasos. Hablaba de la casa que ya consideraban suya en tercera persona, como se habla de un proyecto, no de un hogar. Me senté en mi sillón, tomé el periódico, lo leí, o intenté leerlo. Esa tarde entendí que ya no me estaban preparando para irme. En sus cabezas, yo ya me había ido. La codicia nunca sabe cuándo parar. Eso la hace predecible. Durante las semanas siguientes, me dediqué a documentar en silencio. No con intención de usar eso en su contra de manera inmediata, simplemente porque soy un hombre que aprendió a anotar lo que importa antes de que desaparezca. Décadas calificando exámenes y llevando registro de calificaciones te enseñan que la memoria sin evidencia no sirve de nada cuando llega el momento de demostrar algo. Amancio usaba su teléfono para coordinar con Graciela los asuntos relacionados con la casa. Un día que salió al patio, lo dejó desbloqueado sobre la mesa de la cocina, con la conversación abierta en pantalla. No lo busqué, estaba ahí. Lo vi, anoté las frases que alcancé a leer y se las conté a Ambrosio esa misma tarde. Él me advirtió que no tocara el teléfono ni buscara más mensajes. Lo importante, dijo, era documentar únicamente lo que ocurriera delante de mí y dejar que cualquier investigación formal obtuviera sus propias pruebas. Lo que había visto era suficiente como referencia para orientar la denuncia. En esa conversación, Graciela le preguntaba a Amancio si su contacto del banco podía asesorarles para tramitar un crédito hipotecario con garantía sobre la casa que ya consideraban suya. Amancio le escribía: «¿Le digo ya al corredor que el papeleo quedó listo o esperamos?». Graciela respondía: «Espérate tantito, que primero hay que revisar lo del banco y lo de los impuestos. No te adelantes». Había algo liberador en ese proceso de documentar, aunque no lo habría esperado. No era rabia lo que sentía, era algo más parecido a la claridad, a la sensación de que cada dato anotado era un peso menos sobre los hombros. Cuando uno sabe exactamente lo que está pasando y tiene la evidencia para probarlo, el miedo se transforma en algo distinto. No en valentía necesariamente. La valentía implica no saber el resultado, sino en certeza. No sabía cómo reaccionarían cuando descubrieran todo, pero sí sabía algo esencial: ya no podrían disponer de la casa a mis espaldas. El lunes siguiente llamé a Mauricio, le conté todo lo que estaba pasando, el folder de la inmobiliaria, las conversaciones que había visto, el cambio en el trato dentro de la casa. Mauricio escuchó con esa concentración que tiene cuando algo le importa de verdad. Cuando terminé, lo escuché respirar despacio. «¿Y Valentina ya está en los documentos?», preguntó. «Con nombre completo y CURP, igual que los tuyos. Todo inscrito». Respiró despacio antes de hablar de nuevo. «Papá, ¿por qué me tiene tranquilo y enojado al mismo tiempo lo que me está contando?». «Porque son dos cosas diferentes», le dije. «El enojo es por lo que están haciendo. La tranquilidad es porque ya no pueden». La noche de ruptura llegó un jueves. Yo no la provoqué ni la anticipé. Simplemente llegó, como llegan estas cosas, con la naturalidad de lo inevitable. Don Evaristo estaba recortando las plantas que sobresalían por encima de la barda de su casa cuando vio llegar a Graciela con una señora que él no reconocía. Las dos entraron sin tocar, con la confianza de quien ya considera que el espacio es propio. Yo estaba en la sala con el periódico. Las escuché recorrer la planta baja, subir al segundo piso, hablar sobre el espacio que tiene y lo que se podría hacer con una remodelación básica. Escuché a la señora preguntarle a Graciela cuándo quedaría disponible para visita de compradores. Graciela respondió que había que terminar de resolver unos trámites, pero que en 2 o 3 meses ya podría ser. Cuando bajaron y pasaron por la sala,
Graciela me señaló con una informalidad que me costó trabajo procesar. Y aquí está mi suegro, que nos acompaña mientras terminamos de resolver unos asuntos familiares. La señora me miró con esa lástima cortés que la gente usa cuando no sabe qué decirle a alguien que cree que está pasando por algo difícil. Yo la miré de vuelta con calma. Le sostuve la mirada hasta que ella la desvió. Don Evaristo lo vio todo desde la banqueta junto a su casa y no dijo nada, pero tampoco se movió. Esa noche, Graciela dejó de hablar con insinuaciones. «Necesitamos que desocupe la casa antes del fin de semana», me dijo. «Amancio y yo vamos a comenzar la remodelación y usted ya no puede seguir aquí». Amancio estaba presente. No la contradijo. «Está bien», le dije. «Me iré el sábado». Graciela no tenía autoridad legal para echarme y yo lo sabía, pero no discutí. Salir por mi propia voluntad, después de proteger la casa, era parte de mi decisión. Que ella confundiera mi silencio con obediencia era problema suyo. Esa noche, Amancio se quedó un momento en la sala. Nos encontramos solos. Ninguno de los dos habló por un momento. Yo dejé el periódico sobre la mesa y lo miré. «¿Ya le avisaste a tu esposa que no voy a firmar nada sin pasar por notario, Amancio?» Bajó la vista. Por un instante pareció querer decir algo. No dijo nada. Yo lo seguí mirando. Conozco a ese hombre desde que nació. Lo vi dar sus primeros pasos en esta misma casa. Lo vi aprender a manejar en el estacionamiento de la universidad. Lo vi el día que se fue a trabajar por primera vez con un maletín que le quedaba grande. Era mi hijo. Era también alguien que había tomado una decisión hace tiempo, sin decírmelo, sin mirarme a los ojos, y que ahora vivía con esa decisión de la única manera en que uno puede vivir con esas cosas, sin hablar de ellas. «Está bien, Amancio», le dije. Se fue poco después. Me quedé sentado en la sala un rato largo. Pensé en Mauricio, pensé en cómo mi hijo menor había tenido que construir su vida entera a varias horas de San Luis Potosí, porque en su propia familia no había lugar para él. Pensé en Valentina, a quien yo casi no conocía, que iba a heredar esta casa sin saber todavía que la casa existía. Y pensé en Esperanza, que me había advertido más de una vez que Graciela confundía la ayuda con el control. Yo preferí pensar que exageraba. Solo entonces entendí lo que había intentado decirme. Eso fue todo lo que necesitaba saber. Un hijo que no habla cuando debe hacerlo, ya eligió. Solo espera que alguien lo diga por él. A la mañana siguiente me levanté antes de que amaneciera. Me hice café, me lo tomé de pie junto a la ventana de la cocina mirando el patio oscuro. El árbol de lima era una silueta negra contra el muro. Esperanza lo había plantado 30 años atrás, envuelto en periódico viejo, un arbolito de menos de 1 metro que ella había decidido que era un regalo para la casa. En ese momento, de pie con el café todavía caliente entre las manos, le di las gracias en silencio. Salí a las 9 en punto. Mi primera parada fue el banco donde tenía la cuenta corriente que quedó a mi nombre solo después de que murió Esperanza. Le pedí al ejecutivo que me asignaron que quería cerrarla. Me preguntó si había algún problema con el servicio. Le dije que no, que era un cambio personal. Me entregaron el comprobante de cierre y un cheque con el saldo restante. Tardé 40 minutos. Abrí la cuenta nueva en otra institución en la siguiente cuadra. De ahí fui a la oficina de Ambrosio. Él me esperaba con el sobre preparado. Adentro, copia certificada del acta de constitución del fideicomiso con sello de la notaría. Folio de inscripción en el registro público de la propiedad del Estado con fecha y número de entrada. Un dictamen jurídico elaborado por Ambrosio, sustentado en la legislación civil aplicable, con el análisis de los pasos que Amancio y Graciela habían intentado dar, y el proyecto de denuncia listo para ser presentado ante el Ministerio Público, con los nombres completos de Amancio y Graciela como imputados, los datos del inmueble, la cronología documentada de los hechos
y las referencias a lo que yo había presenciado directamente como soporte de la investigación. ¿Cuándo presentamos la denuncia?, pregunté. En cuanto usted salga de esa casa y esté en un lugar seguro, dijo Ambrosio, para que no haya ningún episodio de presión antes de que todo esté en manos del Ministerio Público. Antes de irme, le dejé a don Evaristo el número de Ambrosio. No le expliqué todo. Solo le pedí que lo llamara si veía algo extraño alrededor de la casa. Guardé el sobre dentro de la chamarra, en el bolsillo interior. Salí de la oficina y manejé hacia el panteón. Compré gladiolas blancas en el puesto de la entrada, las que le gustaban a Esperanza, siempre las blancas, y caminé hasta su lápida. Era un viernes por la mañana, y el cementerio estaba casi vacío, con ese silencio particular que tienen los lugares donde uno sabe exactamente a quién busca. Me quedé un rato de pie junto a la lápida sin hablar en voz alta, porque no hizo falta. 38 años de matrimonio le enseñan a uno que la comunicación más real no requiere palabras. Le conté todo en silencio. El fideicomiso, el plan de Ambrosio, Valentina designada como fideicomisaria, el árbol de lima que seguía dando fruta. Le dije que la casa estaba protegida, que iba a estarlo para siempre. Regresé al mediodía. Me senté un momento en la cocina antes de subir. La casa estaba en silencio. Graciela no había llegado todavía, Amancio tampoco. Mirando esa cocina con ese silencio adentro, pensé en todas las mañanas que Esperanza y yo habíamos desayunado en esa misma mesa, ella con su café con leche y su pan dulce de la panadería de la vuelta, yo con mi café negro y el periódico doblado en cuartos para que cupiera sin ocupar todo el espacio. 38 años de mesas compartidas. No hay manera de que eso desaparezca porque alguien decida que la mesa ya no es tuya. Subí a mi cuarto y terminé de arreglar la maleta. No llevé mucho. La ropa necesaria para una temporada larga lejos de San Luis Potosí, el álbum de fotos que Esperanza guardaba en el cajón de su buró, con su letra en los pies de foto, sus comentarios en tinta verde, las fotos de los niños chicos y de nuestro primer viaje juntos a Guanajuato, el cuaderno de pasta dura, donde yo había ido anotando durante décadas cosas que no quería olvidar, frases de mis alumnos, problemas matemáticos que me parecían especialmente elegantes, fechas, nombres, reflexiones de domingo, y los documentos originales de la escritura de la casa que siempre habían estado en una carpeta azul en el cajón de mi mesita de noche y que a Graciela nunca se le ocurrió buscar ahí. También el reloj de bolsillo que había sido de mi padre y que Esperanza me había regalado, restaurado como presente de bodas. Bajé a la cocina a prepararme algo de comer. Graciela llegó mientras yo lavaba los trastes. Vio la maleta ya preparada sobre la cama. Se detuvo en el marco de la puerta de la cocina y me miró con esa expresión que tienen las personas cuando ya cuentan con una cosa y de pronto la ven confirmarse. Entonces ya entendió don Isidoro. La miré. Pensé en los más de 40 años frente al pizarrón. Pensé en la primera noche que Esperanza y yo dormimos en esta casa sin muebles todavía, en colchoneta en el piso, porque queríamos estrenarla aunque no estuviera terminada. Pensé en Valentina, que tenía 8 años y que en algún momento iba a pararse bajo ese árbol de lima y que no sabía todavía que el árbol la estaba esperando. Siempre entendí, Graciela. Solo esperaba el momento correcto. Se fue sin responder. Esa noche dormí profundo por primera vez en meses. El tipo de sueño que uno tiene cuando ya no tiene nada pendiente por decidir, cuando todo lo que había que hacer ya se hizo y lo que sigue ya no depende de uno. Antes de apagar la luz, saqué el sobre del bolsillo de la chamarra, lo revisé una última vez para confirmar que la hoja adentro seguía en orden. El membrete del banco, el número de contrato, el nombre de Valentina, la leyenda en tinta roja.
Lo volví a cerrar con cinta adhesiva y lo puse sobre el buró junto a la chamarra doblada. No lo quería olvidar por la mañana. El silencio de un hombre que ya decidió pesa más que cualquier discurso. Me desperté a las 6 en punto, sin necesitar despertador. Me vestí despacio. La camisa azul marino que Mauricio me había regalado en mi cumpleaños, los pantalones grises de vestir, la chamarra con el sobre en el bolsillo interior. Me afeité con la misma concentración de todos los días. Me peiné. Bajé a la cocina a hacerme el café de las mañanas, el mismo que tomaba desde hace 40 años. Café de olla con canela, colado a mano, en la taza de barro que Esperanza trajo de Oaxaca en un viaje que hicimos juntos el año que se jubiló ella. Me lo tomé de pie junto a la ventana de la cocina, mirando el árbol de lima en el patio de atrás. La mañana estaba despejada. El árbol tenía fruta pequeña todavía, verde. Ambrosio había dicho que pasaría por mí a las 9. A las 8:45 ya tenía la maleta junto a la puerta principal y el cuarto asegurado. Graciela salió de la recámara antes de que yo llegara a los últimos escalones. No sé si me escuchó moverme desde temprano o si simplemente ya esperaba ese día. Se plantó en el umbral de la puerta principal, que ya había abierto, hacia la calle, hacia la mañana de San Luis Potosí, con los brazos cruzados y la taza de café en la mano. Llevaba el delantal que ella misma había colgado en mi cocina 2 meses atrás, un día en que yo no estaba, y Amancio la dejó entrar a ordenar un poco. Ese delantal me había molestado más de lo que era razonable molestarse por algo así. Ahora ya no me molestaba. Amancio estaba 2 pasos detrás de Graciela, cerca del sillón donde yo acostumbraba leer el periódico los domingos, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón sin levantar la vista del piso. Don Evaristo había salido de su casa. Estaba en la banqueta, frente a su propia casa, junto a la mía, con una llave de tubo en la mano, mirando hacia mi puerta sin disimular. Llevaba ahí desde antes de que yo bajara. Me vio en cuanto aparecí por el hueco de la escalera. Graciela me miró descender con la maleta. Habló antes de que yo pisara el último escalón. Ya era hora, don Isidoro. Esto es lo mejor para todos, créame. Usted va a estar más tranquilo en otro lugar, sin las preocupaciones que da una casa de este tamaño. Aquí Amancio y yo vamos a cuidar todo. No se preocupe por nada. Llegué hasta el recibidor. Pasé junto a la mesa de la entrada, la misma donde Esperanza ponía las llaves cuando llegaba del trabajo, la misma que habíamos barnizado los dos juntos un fin de semana de febrero del 94, con lija de agua y barniz color cedro. Tardamos todo un sábado, y me detuve. Saqué el sobre del bolsillo interior de mi chamarra. Lo puse sobre la mesa con la parsimonia con que uno pone la tapa a un frasco de medicina que ya no va a necesitar. «Esto es el regalo que te dejo antes de irme, Graciela. Ábrelo cuando quieras. No hay prisa». Graciela lo tomó de la mesa y lo sostuvo frente a ella, buscando algo en mi cara. Incertidumbre, derrota, esa satisfacción tensa del que se va sin querer irse. No encontró ninguna de esas cosas. Lo que encontró la dejó callada. ¿Qué es esto? Un recuerdo de nuestra convivencia. Giré sobre mis talones y caminé hacia la puerta. Salí. Mientras yo cruzaba el umbral, escuché a Amancio preguntarle qué había dentro. «Seguro no es nada», respondió ella. El carro de Ambrosio estaba estacionado frente a la casa, exactamente donde había dicho que estaría, con el motor apagado y él adentro, esperando sin apresurarse. Don Evaristo no dijo nada, pero cuando pasé junto a él, me hizo un gesto con la cabeza, uno de esos gestos precisos que significan que un hombre vio lo que tuvo que ver y lo va a recordar. Puse la maleta en la cajuela. Me subí. Ambrosio arrancó en silencio. A media cuadra, sin apartar los ojos del camino, me preguntó cómo estaba. «En paz», le dije.
Y era verdad de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Pasaron 3 semanas. Estaba en Monterrey, en el cuarto que Mauricio y Sonia me habían preparado, con una ventana que daba a un jardín pequeño y una cobija de franela que Sonia había puesto porque le dijeron que los potosinos sentíamos mucho el frío de Monterrey en las mañanas. Valentina me había preguntado el primer día, parada en el marco de la puerta de mi cuarto, con las manos en la espalda. ¿Tú eres el abuelo que vive muy lejos? Le dije que sí, pero que ya no iba a vivir tan lejos. Se quedó pensando un momento, y después dijo que bien, que así podría ayudarla con las tablas de multiplicar, porque todavía se confundía con algunas. Esos primeros días en Monterrey tenían una calidad diferente a cualquier cosa que hubiera vivido en los últimos 5 años. No era felicidad exactamente. Era más bien la sensación de haber salido de un cuarto sin aire y respirar por primera vez sin darse cuenta de que uno había dejado de respirar bien. Sonia me trataba con una calidez que me sorprendió. No me trataba como a un viejo al que hay que cuidar. Me trataba como a alguien que tiene sus propias ideas y sus propias horas y sus propias costumbres, y que merece que eso se respete. Valentina me hacía preguntas de todo, de matemáticas, sí, pero también de por qué el cielo es azul y de cuántos años tenía el árbol de Lima y de si su abuela Esperanza era bonita. Le dije que era la persona más bonita que yo había conocido en mi vida. Se quedó pensando un momento y después dijo que sí, que las abuelas generalmente eran así. Entonces Mauricio me llamó un jueves. Tenía la voz de quien acaba de ver algo que no esperaba ver. La mejor venganza no llega con truenos. Llega en sobre cerrado, entregado con calma, ante testigos. Mauricio me llamó porque don Evaristo había visto a Graciela y a Mancio salir de la casa con la carpeta en la mano y regresar horas después discutiendo. Eso era todo lo que el vecino sabía. Los detalles llegaron esa misma tarde, cuando Ambrosio me llamó. Él seguía el expediente y había recibido las notificaciones correspondientes. Con ambas versiones, armamos el cuadro completo. Según don Evaristo, Graciela abrió el sobre en cuanto el carro dobló la esquina. Lo vio desde la banqueta. Ella se detuvo con el papel en la mano y no dijo nada por un momento. Esa misma tarde salieron juntos con la carpeta en la mano y regresaron horas después discutiendo. Fueron al Registro Público de la Propiedad del Estado de San Luis Potosí. Presentaron la propuesta de donación y solicitaron información sobre los pasos para formalizarla como escritura. El oficial de registro consultó el folio real del inmueble en el sistema y les informó que la propiedad ubicada en una colonia tradicional de San Luis Potosí se encontraba sujeta a un fideicomiso irrevocable constituido ante una notaría del centro histórico de la ciudad, debidamente inscrito en el registro público con anterioridad suficiente para impedir cualquier inscripción posterior incompatible. El banco fiduciario tendría que intervenir en cualquier operación sobre ese bien, conforme a los fines del contrato. Graciela pidió hablar con el jefe del departamento de inscripciones. El jefe del departamento le explicó exactamente lo mismo. Le mostró el folio en la pantalla con la fecha de inscripción del fideicomiso destacada en el sistema. No había ambigüedad posible. Buscaron a un abogado diferente, con despacho al norte de la ciudad. El abogado revisó la propuesta de donación que habían llevado y les explicó que, al margen del fideicomiso ya inscrito, cualquier transmisión de un inmueble requería formalizarse ante notario, acreditar los antecedentes registrales del bien y completar el proceso de inscripción. No había atajo posible. El documento que cargaban no transfería nada por sí solo. Les cobró la consulta y los despidió. Graciela intentó impugnar el fideicomiso, alegando que yo había actuado bajo influencia de Ambrosio. Sin embargo, la notaría conservaba las constancias de que comparecí personalmente, acredité mi identidad,
Leí el instrumento y manifesté mi voluntad libremente. Su abogado le explicó que una inconformidad sin sustento no bastaba para anularlo. La denuncia que Ambrosio presentó ante el Ministerio Público describía los intentos de obtener la propiedad mediante presiones, las maniobras para que yo abandonara la casa y la documentación que habíamos reunido. Correspondía a la Fiscalía determinar qué conductas podían constituir delito. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación y comenzó a verificar los hechos. Después de conocer el fideicomiso, Amancio y Graciela permanecieron algunos días en la casa. Por medio de Ambrosio, les notifiqué por escrito que ya no autorizaba su permanencia ni el uso de las llaves que les había entregado. Amancio evitó convertir el asunto en un procedimiento judicial. Recogió sus cosas, devolvió la copia que tenía y salió con Graciela. Solo después de que Ambrosio verificó que la vivienda estaba vacía, mandé cambiar las cerraduras. Mauricio viajó a San Luis Potosí con Valentina el mes siguiente. Ambrosio los esperaba con las nuevas llaves, después de confirmar que Amancio y Graciela ya habían retirado sus pertenencias. Entraron a la casa un sábado por la mañana. Valentina recorrió los cuartos con esa curiosidad específica de los niños de 8 años que no saben que están viendo algo importante. Subió al segundo piso, se asomó por la ventana que da a la calle, probó el interruptor de la luz del baño varias veces para ver si funcionaba. Después bajó al patio. Se quedó parada frente al árbol de lima un rato largo. ¿Quién lo plantó?, le preguntó a Mauricio. «Tu abuela Esperanza», le dijo él. Valentina no dijo nada más. Solo siguió mirando el árbol, con esa concentración particular que tienen los niños cuando algo les resulta más grande que las palabras que tienen disponibles. «Yo puedo regresar a esa casa cuando quiera. Es mi derecho vitalicio, inscrito en el registro público de la propiedad del Estado, irrevocable mientras yo viva. Por ahora estoy en Monterrey, en el cuarto con la cobija de franela y la ventana que da al jardín. Valentina me hace preguntas de matemáticas porque le va mal en la escuela, y yo le explico con la misma paciencia que tenía con mis alumnos, sin prisa desde el principio, diciéndole que no hay problema sin solución si uno se toma el tiempo de entender bien cómo está planteado. Ambrosio me llama cada 15 días. Le agradezco, anoto lo que necesito anotar y después salgo al jardín de Mauricio. El sobre que le dejé a Graciela contenía una sola hoja. La notificación oficial del banco fiduciario con el número de contrato, el nombre completo de la fideicomisaria, la firma del director regional y la leyenda impresa en tinta roja en la parte superior de la página. Fideicomiso irrevocable, inscrito en el registro público de la propiedad. Nada más. Nunca hizo falta otra cosa. El regalo que le dejé a Graciela fue sencillo. Le dejé la oportunidad de aprender por su propia cuenta que hay cosas que no se pueden comprar, robar ni forzar. El cariño de un hijo al que uno decide ignorar. La herencia de una niña a la que uno nunca quiso conocer. Y una casa que nunca fue suya, por más veces que la nombrara como propia. El que toma lo que no le pertenece aprende demasiado tarde que lo que es de otro tiene dueño hasta en el registro.